Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Hoy miércoles, día de oración. Pero justamente vamos a hablar, antes de comenzar a orar, vamos a hablar de la oración. La oración, hermana, es algo, es la potencia, es la fuerza del cristiano. La oración. La oración, hermana, acuérdense. Yo, muchas las veces, yo me pregunto, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo con sus discípulos, cada vez que tenían que descansar, él se iba a orar. Y no oraba entre ellos, también oraba. Pero ¿qué pasa? Él, en la Biblia se destaca que él salía a orar en un lugar de quietud, o sea, donde nadie le podía interrumpir, perturbar la conexión que hay entre el Hijo de Dios y Dios mismo. Así por eso que cuando yo muchas veces le he dicho, yo he aprendido mucho de nuestro Señor Jesucristo, de sus 33 años. Yo lo primero que tuve que ver cuando aprendí en los evangelios fue ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, y lo he admirado. ¿Por qué? Porque ese es el camino que tenemos que seguir. Por eso el Señor dice, imítenme, que soy manso y humilde de corazón, no de palabras. O sea, en otras palabras, de hechos, de acción. Eso dice nuestro amado Jesús. Y la oración es la conexión. La oración es el camino para llegar a Dios. Es el camino. Y también la oración, que es el poder del cristiano. La oración es el poder del cristiano. Ese es la oración, pues tiene mucho poder, tiene mucho significado. Por eso dice la oración eficaz. No es cualquier oración. La oración eficaz es la oración que justamente es el camino para llegar al corazón de Jesús. No, es el camino para llegar al corazón de Dios o de Jesús. Si nosotros vamos a Jesús, es el camino para llegar al corazón de Jesús. Y si es al Padre Jehová, ese también es el camino, pero para llegar al corazón de Jehová, de Dios. Pero en la historia tenemos muchos ejemplos, como también aquellos que no oraron. Por eso en otras oportunidades, cuando les he dicho, la semana tiene 7 días. Si aquel cristiano que solamente ora 3 días, ¿cuánto falta para 7? 4. Entonces, 4 días que no tiene bendición. 4 días. 4 días que está, ¿qué? Está en peligro, que el enemigo está detrás de él. Ese es el enemigo, es el que nos va a tumbar. Ya le dije que son 3 enemigos que tenemos. 3. El mundo, nuestra vida pecaminosa y el diablo. Pero hoy día vamos a tratar el arma que tiene el cristiano. El arma que tiene el cristiano es la oración. Pero vamos a ver, hermano, ahora vamos a ver un ejemplo que tenemos de alguien en el Antiguo Testamento. Alguien en la historia que nos ha señalado una oración eficaz, una oración que ha tenido ¿qué? Poder. Pero para que nuestra oración tenga poder, no es cualquier oración. No es cualquier oración.
Es como aquel, por ejemplo, un ejemplo voy a decir. ¿Cuál es el trabajo que tiene, que es eficaz para qué? Para que, vamos a suponer que es un estudiante y para que se saque pase el año. ¿Qué tiene que ser el estudiante? Estudiar. Pero para que sea un estudio eficaz, tiene que estudiar bastante, constantemente y dedicarse a estudiar. Entonces el resultado es que va a sacar buenas notas, pasará de año. Y si es un examen para ingresar a la universidad, tiene su recompensa. Va a ingresar. ¿Y qué pasó con ese estudio? Con ese estudio permanente. Fue eficaz. Fue eficaz. Pero si hubiera sido un estudiante flojo, que solamente estudia pues una vez a la semana, 2 veces, 3 veces, entonces el resultado va a ser, ¿cuál? Si ha sido débil los estudios, entonces no va a poder ingresar a la universidad. Se va a chocar con algo que en realidad su esfuerzo ha sido débil. Entonces los conocimientos que van a tener serán débiles también. Porque el examen es fuerte. Es fuerte. Y para vencer eso hay que ser un buen estudiante. Constante el estudio. Entonces, esa es la oración. Así parecido es la oración. Si nuestra oración queremos que nuestro Señor nos escuche, ¿qué pasa? Hay que tener una oración constante, permanente, ferviente, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y permanente, hermano. Yo le envío el día de hoy unos videos. ¿Lo han visto? Muy Sí, bueno pastor. para mí. Muy Sí, lo bueno. hemos visto. Gracias. Gracias a Dios. Muy Sí, bueno. lo A mí que me impresionó. Me tocó el del corazón. video. Me tocó el corazón, hermano. Ahí dice, pues, tantas cosas dice que son ciertas. Ciertas son. Esas, esas palabras que nos dice, ¿qué es lo que nos dice ahí? El video nos dice, el poder del cristiano está en la oración. Con la oración vencerás, dice, que la tentación. Pero para que venza la tentación tiene que ser constante, fervientemente. Cuando dice con toda tu mente, es que no debe de tener en tu mente, en nuestra cabecita, ninguna distracción pensando en otra cosa. Solemnemente dedicarse a ello, dice. Eso quiere decir con toda tu mente. Y cuando dice con todo tu corazón, es que el corazón de uno ya no va a ser la oración de palabra. Las palabras van a salir del corazón. ¿Y qué sale del corazón? Lo que tienes en el corazón, hermano. ¿Qué es lo que tiene uno en el corazón? De lo que te has llenado en el corazón. Si te has llenado el corazón, ¿de qué? De la palabra del Señor. Has leído la palabra del Señor. Entonces tendrás, ¿qué cosa se tendrá en el corazón? Palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos va a hacer, ¿qué? El que nos va a poner un corazón contrito y humillado delante de Dios. Así, hermano. ¿Por qué dice el Señor, le dijo y lo califica el Señor a Job, que era un hombre perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios?
el Señor lo califica así. ¿Por qué? Porque ese hombre oraba, no solamente por él, oraba no por sus hijos, sino por cada uno de sus hijos. ¿Y cuántos hijos tenía? 10. Oraba por Pedro, oraba por Adriana, oraba por Carmen, oraban por quién, por Fernando, ¿quién oraba? Por Leopoldo, por cada uno tenía su nombre que no dice la Biblia, pero no oraba por todos, sino por cada uno de ellos, uno por uno. Era bien específico en sus oraciones. Por eso delante de Dios, a sus ojos, era agradable este hombre. Y lo califica así, para que Dios califica a un hombre de esa manera, para mí, debe ser extraordinario. Extraordinario, me digo, porque hace más de lo que en realidad todo el mundo lo hace. Dedicado a Dios, con un corazón rendido al Señor, que lo busca todos los días, que de su boca solamente sale palabra de Dios. Eso deberíamos de hacer. Él era uno más del pueblo. Y mire que él es millonario, rico era. Y acuérdese que el Señor dijo, no dijo imposible, pero es de difícil, dice, que un rico entre al reino de los cielos. No dijo que no, dijo que es difícil, o sea, que sí hay entre los ricos, que reconoce quién es Dios, quién es el Señor de señores. Lo hay, pero es muy escaso, muy distinto. ¿Por qué? Porque el dinero lo atrae y lo hace perder al hombre y a la mujer. Así es. Es la oración la que nos lleva delante de Dios. Y vemos uno en Esther. Vamos a ver en Esther. Esther en la Biblia, hermana. Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. Aquí vamos a ver la oración eficaz. No es cualquier oración. Y mire qué clase de oración, ¿eh? Es digno de ser copiado. Miren lo que dice aquí. Ya lo tienen, ¿no? Ahora lo vemos. Dice así. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa. Susa era una ciudad. Una ciudad. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, pereceré. Entonces Mardoqueo era su tío. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Si vamos a ver un pequeño acá la historia, es que aquí el rey Asuero, este era un rey Asuero del país de Persia. Y el rey Asuero, su esposa era Esther. Pero este rey, pues, como todo rey, tenía concubinas también. Pero el principal como reina era Esther. Pero Esther no se había identificado que era judía. No. Pero en cambio su tío sí, que era Mardoqueo. Qué bien. Pero entonces, ¿qué pasó? El rey Asuero tenía un consejero que había adquirido mucho poder, pero le tenía un encono a Mardoqueo porque no le hacía caso. ¿Qué había pasado? Entonces, como le tenía un encono, y él quiso vengarse. ¿Y de qué manera quiso vengarse?
sacó una ley para que todos los judíos perezcan, lo maten en un solo día. Entonces, ¿qué pasa? Se entera Mardoqueo, que era su tío, que paraba siempre por el palacio del rey Asuero, y le da el conocimiento a la reina, que era Esther. ¿Y Esther qué hace Esther? No puede ingresar donde está el rey, porque una reina, para que vaya a ver el rey, primero el rey tiene que citarlo, si no, no puede. Y si va la reina sin que el rey se lo pide, la ley dice que muere. Pero la única ventaja es que si la reina se aparece sin haber sido citado, se aparece, entonces pudiera perecer. Solamente había una salvedad. ¿Cuál era la salvedad? La salvedad era que el rey, en ese instante que lo ve y aparece ante su presencia, él, su bastón de oro, le hace la señal adelante para que sea esta ley anulada. Entonces la reina Esther, ¿qué dice? Puede morir en ese instante. Pero como ella, al enterarse que el pueblo judío que está esparcido en este reino de Persia, ¿qué pasó? Ella se torna, pues, como cualquier otro en su patria, salvar al pueblo judío. Y dice, pues, bueno, vamos a orar. Y a todos les dice que deben orar, que ayunar 3 días, noche y día. Y dice que en el tercer día ella se va a presentar ante el rey, con el peligro que muera. Y ahí dice, pues, en el 17 dice, entonces, no, en el 16 dice, al final dice, entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, dice. Ella hace un intento ya para salvar al pueblo de Israel de la matanza. Entonces, ¿qué hace? Oran, ayunan 3 días. Al cabo del tercer día, ella se presenta ante el rey y Dios hace el resto. Pone en el corazón del rey que estire su bastón de oro y anula la ley y le dice a la reina, le da la bienvenida y le dice, ¿qué es lo que deseas? Se te va a conceder lo que deseas y la mitad de mi reino, le dice. Y la reina, ¿qué es lo que le dice? La contesta, si he sido, dice, favorecida en su presencia, por favor, le he preparado, dice, un banquete el día de hoy. Y va, pero lleve también a su consejero, Amán, el consejero que quería matar a todos los judíos. Y es así como se presenta al banquete Amán y el rey. Después de la comida, ¿qué hace el rey? El rey también le dice nuevamente, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que quieres pedir? Y la reina le dice, si he sido agradable a tus ojos, venga mañana con su secretario, asesor, Amán, que había querido mucho poder. Y el rey dice, muy bien, así será. Y van los dos. Y van los dos. Pero al término del banquete, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Esther? Esther lo único que hace es que su pedido no era para ella, era para el pueblo de Israel. Le dice que
el pueblo a quien Mardoqueo lo había salvado, que era judío, que es su tío, lo había salvado de un atentado y que le está en deuda con él. Él, su asesor, Amán, quiere matar a mi pueblo, le dice. ¿Qué? Le dice el rey. Sí, él, y lo acusa delante del rey. Y es así como el rey, lo único que... Y Amán inmediatamente va y se tira a los pies de la reina a pedir clemencia. Y entonces el rey peor. ¿Qué? ¿También quieres violar a la reina? Le dice. Inmediatamente lo llevan a la horca. Y así se salva. Así se salva el pueblo de Israel. ¿Por quién? Por una mujer. Una mujer que puso a todos de rodillas, todo, hasta, ahí dice hasta sus doncellas. ¿A qué? Se puso de rodillas a clamar a Dios. Ayunaron 3 días, no comieron. Ayunaron. Este ayuno me hace recordar, acuérdense siempre que lo repito, cuando un padre vino con su hijo que era lunático y era endemoniado y los discípulos, los apóstoles, no lo pudieron sacar al demonio. Y vino Jesús y se le presenta el padre, tus discípulos no lo han podido sanar a mi hijo. Por eso el Señor se le acerca y le pregunta a él, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Entonces él le dijo, sí, pero ayúdame en mi fe a creer. Y lo sacó al demonio. Pero ¿qué pasó aquí? Cuando ya se retiran nuestro Señor Jesús y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? Y entonces el Señor le dice, miren, aquí hay algo muy particular. Le dice, no basta las oraciones. No basta las oraciones. Eso nos da a nosotros que pensar. No basta las oraciones, sino que este demonio se debe sacar con ayuno y oración. O sea, nos está enseñando el Señor que no solamente debe de ser oración de parte nuestra cuando vamos a clamar a Dios. Cuando queremos que la tentación que hay a veces, o hay una enfermedad, qué sé yo, y queremos llegar a Dios, la oración puede ser eficaz solamente si es permanente, si es ferviente, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y de corazón. Entonces eso llegará a los oídos del Señor. Es oración. Si respaldamos con un ayuno, que lo hizo la reina Esther, 3 días en ayuno. Acuérdense que nuestro Señor, ¿qué hizo? Él ayunaba. Él ayunaba. Tanto fue el ayuno que hasta 40 días tuvo que ayunar cuando fue tentado por el diablo. Y el diablo quiso aprovechar que el Señor, nuestro Señor Jesús, estaba con hambre para tentarlo con las cosas materiales. Así. Esa es la oración eficaz, hermano. La oración que tiene poder. La oración es el poder del cristiano. ¿Para qué? Para vencer la tentación. Por eso en ese video que le puse nos dice la oración. En la oración está la respuesta de lo que nosotros pedimos a Dios. Así es. Pero debe haber una oración que tenga eficacia. Y solamente él tiene eficacia cuando es permanente.
cuando es con todo tu corazón, cuando es ferviente. Cuando dice ferviente quiere decir es como el agua que hierve. Así, nos dice que de nuestro corazón saldrá como ríos de agua viva. Ese cuando uno quiere, cuando uno anhela, ese ferviente, esa es la oración. Yo y mi casa serviremos al Señor.